La literatura me mató, pero te le parecías tanto. Escribió Cristina Peri Rossi. Estos versos de la poeta uruguaya bien podrían ser un preludio de la esencia de la obra de Orlando López Valencia, escritor, poeta, pintor y músico nacido en Cali en 1956. Orlando encarna una unión íntima entre el arte y la vida, con la misma pasión con que empuña un lápiz, toma el pincel y la guitarra. Orlando comprende que cada historia de amor y desamor es única. En sus páginas nos enseña a leer la cotidianidad como un poema triste y hermoso a la vez. Cada lector se adentra en sus relatos y encuentra un eco irrepetible en su propia experiencia. Más allá del tópico de que ya todo está escrito sobre el amor, Orlando sostiene con la verdad de sus cuentos y poemas que siempre hay una nueva manera de contar el dolor y la belleza, de encontrarnos y perdernos en el otro. Orlando ha buscado verdades íntimas tanto en el mito como en lo cotidiano. Para él la ciudad y los hogares más comunes pueden esconder historias insospechadas. Recurriendo a lo sobrenatural y a la rutina, Orlando explora cómo lo inexplicable se cuela en la vida diaria de las parejas. Invoca heridas antiguas o sombras inquietas para explicar una distancia que crece entre los dos y que alguna vez ellos se pudieron amar. Como buen músico de blues, sabe que los dolores profundos a veces solo pueden expresarse con ayuda de símbolos. Su prosa impregnada de poesía condensa lo cotidiano y lo fantástico, iluminando con sus obras los rincones más oscuros del amor. Ahora Orlando condensa todo ese universo creativo en Parecían tan felices, un libro de 15 cuentos hilados por el tema del desamor y la desilusión de pareja. Orlando López Valencia a lo largo de décadas ha publicado poemarios y colecciones de cuentos que exploran las facetas más luminosas y oscuras. Entre sus poemarios se encuentran Párrafos de piel, publicado en 1992, Amiga Amor, 1996, La vestidura del aire, 1999, Del mar amor, 2000, Gracias al mal tiempo, 2005, Entrado en años, 2022, y los libros de cuento La pared del frente, publicado en 1998, Cuentos al óleo 2010, Gramática del engaño 2012, El abismo escasa 2018, Antes de caer 2024, Algo hicimos mal 2024, Parecían tan felices 2025. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán 2005. Su trayectoria lo convierte en un referente de la literatura del Valle del Cauca y de Colombia. Con su palabra, Orlando construye un refugio y un espejo, donde el dolor se transforma en arte y donde paradójicamente encontramos consuelo al sabernos reflejados. Qué bueno contar con tu presencia y talento, Orlando. Gracias por darnos el privilegio de conocer Parecían tan felices, por hacer la diagramación de nuestra revista por 13 años, por sostener a este comité que te agradece toda una vida y por inspirarnos con cada página. No es muy fácil presentar a Orlando porque Orlando no es un escritor común y corriente. Es más, no creo que Orlando sea un escritor porque Orlando es un artista. Orlando es un muy buen músico, guitarrista, es muy buen cantante con su voz pausada, las cosas que él mismo escribe. Orlando es un excelente pintor, pero excelente. Orlando es un buen cuentista y un buen novelista. Yo me aprecio de conocer toda la obra, esta no la conozco porque no, me llegó tarde, apenas ahora. Pero sí conozco casi toda la obra porque en muchos años que soy amigo de él, siempre que escribe algo me lo manda. Además le dice a uno una frase que siempre dice: volvelo nada, acabalo, dame palo. Eso es lo que hace un verdadero artista. Y son pocas las cosas que uno puede decirle, digamos, en cuanto a los relatos cortos de Orlando, que uno puede decir es que aquí hay una falla. Y lo mismo en la pintura y en la música. Yo me atrevo a decir que Orlando todo lo que hace lo hace bien, hasta los hijos lo hace bien. Son una belleza, muchachos, una gente muy, muy, muy querida. Una de las características que tiene Orlando, puedo decirlo, es que Orlando no es un intelectual. Orlando es de esos escritores como norteamericanos que uno lee, o que yo les doy a mis alumnos en cursos de literatura norteamericana, que uno lee las biografías y entonces dice, fue ebanista, marinero, carpintero, fue no sé qué cosa, y uno dice, y finalmente fue Edgar Allan Poe.
Y entonces uno se queda como ante esas vidas de los americanos, uno dice, qué maravilla. Pero Orlando no es un intelectual, pero eso no es óbice para pensar que no conozca los trucos de la crítica literaria, porque los conoce, pero de alguna manera hay en su hacer literario un desdén por la crítica y por las teorías con las que los escritores parecen escribir. Me parece como muy sincero Orlando cuando él me dice, es que yo no creo en todas esas cosas, yo opero de otra manera. ¿Es así o no? Bueno, yo quiero preguntarle a Orlando algo que nunca le he preguntado. A mí me parece que es un excelente pintor. Orlando, ¿qué te reveló primero a ti? ¿La pintura, la música o la literatura? Yo soy primero pintor, pero hay una cosa curiosa que quiero comentarles hoy. Yo soy un pintor formado en la academia más clásica y luché muchos años por ser surrealista, por ser abstracto, por ser impresionista. Milité en todos los movimientos y en todos aprendí y lo sé hacer bien, pero yo en la pintura siento que no he encontrado mi propia voz, que en última es de lo que se trata en el arte, ¿no? Y creo que la he encontrado en la literatura, cosa curiosa, porque yo llegué a la literatura por accidente. O sea, yo nunca imaginé que iba a escribir. Simplemente yo pintaba y contemplando los cuadros que pintaba, intentaba escribir qué sensación me producían, qué interrogantes me planteaban. Y así empecé el ejercicio de la escritura. Después descubrí un jueguito muy interesante que se llama El Cadáver Exquisito, que creo que todos ustedes lo conocen. Me dediqué a recortar frases y palabras de revistas, a meterlas en una bolsa y a sacar y a jugar con el lenguaje, porque el lenguaje es como una plastilina que te permite ir moldeando un universo distinto al que conocemos. Lo va enriqueciendo. Y yo dediqué muchas horas a jugar El Cadáver Exquisito. Y de ahí surgieron textos que yo no sabía que eran poemas, hasta que alguien me dijo, esos poemas están muy buenos. Yo, ¿de qué poema me estás hablando? Yo estoy jugando con el lenguaje. ¿Ya? Pero fue un acercamiento a la literatura, por ahí arrancó. Seguí pintando, sigo buscando mi voz, pero mi voz es esquiva en la pintura, es decir, tengo la destreza, puedo pintar lo que yo quiera, pero no tengo una marca que me identifique, como sí creo que la he logrado con la escritura, de tanto jugar con el lenguaje, de ir explorando, digamos, géneros, que la poesía, que el cuento, intentar una novela, de leer mucho, porque en última esto se trata de leer, porque uno aprende es ahí. Si todos aprendiéramos en la academia a escribir, a ser escritores, la Escuela de Estudios Literarios hubiese producido un centenar, no, miles de escritores, pero la escritura es una cosa distinta. Orlando, en esa misma línea yo quiero preguntarte, pues tú pintas, escribes poesía, narras, compones música, tocas en la banda Barrio Blues, diseñas, como que donde hay tanto tiempo para eso, pero más allá de eso, tus amigos te llaman que eres uno de los últimos renacentistas. Y yo quiero preguntarte cómo dialogan todas esas artes dentro de ti y cómo una se hilana con la otra, para que lleguen pues a poder materializarse en todo lo que haces. Bueno, yo creo que todas las artes se conectan porque en últimas, en todas, lo importante es el cómo. Historias hay por doquier, hay montones. Cada historia, cada vida particular, cada uno de nosotros tiene historias que le contaron, que vivió, lo que uno lee en la prensa, las anécdotas de los vecinos. Historias hay, no, infinidad. El asunto es cómo lo cuento. Hay gente que lo escribe, lo cuenta desde la academia, entonces empiezan a inventarse que según la teoría de fulano, según el decálogo de Sutano y Perencejo, según las teorías de X crítico, entonces se escribe desde ahí, y desde ahí no es el lugar que me gusta a mí. Yo creo que la escritura es más sencilla que eso. Yo creo que contar un cuento es un chisme bien contado. Esa es escribir, contar un chisme bien contado. De hecho hay gente que
cuenta historias maravillosas en las reuniones familiares y uno se queda conectado y uno quisiera que siguiera, que no parara. Ahí está la literatura. Ya después los críticos dirán que hay otra historia subterránea, ¿sí? Que hay la focalización y bueno, todos los términos técnicos. Pero uno se queda es con la gracia y el encanto que produce una historia bien contada. Por sencilla que sea, no tiene que ser una cosa rebuscada. Historias de amor y desamor, fantásticas, de misterio, pero es cómo lo cuento. Y con la pintura pasa exactamente igual. ¿Cómo lo pinto? Yo puedo pintar una naturaleza muerta, una manzana con un vaso, y hay gente que la pinta de una manera que te atrapa, te seduce, que no quieres quitar los ojos de ahí. Y hay gente que la pinta puede ser muy bien, pero pasa de largo. Igual con la música. Hay gente que canta muy bien, espectacular, pero uno lleva una canción y ya quiere irse. Hay gente que tiene una voz rota, que incluso llega a desafinar, pero hay algo que emociona, que lo ata a uno y uno quiere estar ahí presente. Entonces, mira que todas las artes están, digamos que atravesadas por las mismas circunstancias. Es cómo lo digo, cómo lo pinto, cómo lo cuento. Sí. Bueno, yo quiero hacer una acotación sobre la obra de Orlando. Hay escritores que cuentan algo fácil y lo vuelven difícil. Hay escritores que cogen algo difícil y lo cuentan muy fácil. Caso, Paul Auster. Uno lee a Paul Auster y ahí pueden estar todos los problemas que los griegos y los filósofos vieron. Todo lo que Orlando escribe se puede ver. No es retórica. Es decir, ahí hay parte de su arte, la pintura. Porque, a ver, un cuento y una novela no se puede realizar sin escenas. Y Orlando a mí me aterra cuando me lo dan y me da envidia, ¿no? Me da un poquito de envidia la facilidad con que hace las escenas. Y lo otro es que no se exceden las escenas, sabe hasta dónde está el momento donde se puede retirar de la escena y seguir con la narración. Eso me hace pensar a mí en algo que siempre he pensado de García Márquez, ¿no? Que García Márquez sabía lo suficiente para ser un gran escritor y sabía lo suficiente para no ser un ignorante. Es decir, no era un teórico de la literatura, uno no le lee grandes textos de crítica, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Nada de eso. Entonces, esa obra a mí me llama la atención porque y a veces tienen otra cosa, ¿no? Es que un escritor generalmente, y en eso falla mucho el escritor. Yo estoy leyendo una novela ahora que me pusieron a leer y yo digo, hasta aquí es la novela. Estas 150 páginas sobran. Como que los escritores no saben dónde terminan. Ese es un problema que tienen los novelistas sobre todo. Orlando parece que sabe muy bien desde el comienzo dónde es que va a terminar la historia que él cuenta. Ese es otro elemento interesante porque no parece que no conociera el arte de bostezar y no se lo contagia al lector. Uno empieza una narración de Orlando y la termina en el mismo día. Eso es una facilidad enorme. Yo no creo que él es en este momento él es el que menos puede hablar de su obra. Para eso estamos nosotros dos, para hablar de eso. Sí, porque yo no creo que él tenga la conciencia de que él está haciendo pintura en las escenas. El tipo tiene una paleta maravillosa, tiene una paleta colorida donde va poniendo y va quitando. No creo que corrija mucho, creo que es muy responsable, confía mucho en lo que sabe hacer. Yo creo que un cuento tuyo le hace 5 correcciones y paras, porque yo los recibo, yo el que los leo. Y este señor que está aquí. Anual. Entonces, me parece que él es el menos en saber cómo se conjugan todas esas cosas que él tiene. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que uno de los principios de la prosa es que sea rítmica, porque si no hay ritmo en la prosa, no te leen. Tiene que haber ritmo y musicalidad, y de eso, pues, creo que ahí veo una guitarra, creo que va a tocar. Entonces, de eso sabe más que de la literatura, porque es un guitarrista de blues.
No sé, quisiera que te refirieras a si eres consciente de que mezclas en la literatura o en los poemas, mezclas las artes. Muchos de los cuentos tienen que ver con pintores, historias de pintores y de músicos. Sí, pero, o sea, no arranco con una idea preconcebida, voy a escribir tal cosa, sino que me lo dispara una circunstancia particular, una frase que escucho en el mío, o alguien dijo algo, una escena que veo, digo, ay, aquí puede haber un cuento. Y me voy a referir justamente a eso. Hay un cuento en este libro de Parecían tan felices, creo que ya lo dije en otra ocasión, en una reunión de padres de familia, hay un señor que tiene el rostro deforme y fue a reclamar la libreta de su hijo. Y me impresionó muchísimo, pero me imaginé la historia de amor que hay detrás de ese rostro. O sea, hay una pareja que está con él, tienen un hijo, y él es una persona que impresiona demasiado. Esa es una cosa monstruosa. No sé quién es, cómo se llama, no, nada. Simplemente esa imagen me disparó un cuento. Y aquí hay un cuento, imaginarme la historia de amor de esas dos personas. Y entonces empecé a reflexionar un poquito y me he dado cuenta que yo escribo de lo atípico. Me imagino que mucha gente lo hace, pero me llama la atención todo lo que es atípico. Cosas muy particulares que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Esto no es normal. Y esa anormalidad es la que me dispara a mí el cuento. Por ejemplo, salgo a caminar por el parque y de pronto escucho un rezo. Y son una pareja de mujeres que trotan rezando el rosario. Eso no es normal. Entonces uno se empieza a decir, bueno, aquí hay un cuento, estas señoras, ¿por qué lo hacen? Y empiezan a inventarse. Entonces, todas las particularidades las que a mí me motivan a escribir. Quería preguntarte, pues que Parecían tan felices es finalista 2 veces del concurso Cámara de Comercio de Medellín, que es un concurso pues muy, muy prestigioso, y hay un recurso muy presente en tus cuentos, que es que el personaje dice algo o hace algo que luego sin saberlo se justifica en el final. Entonces, por ejemplo, en Safari está el mito de Ganesha, en El verdadero Aníbal está pues la historia del espejo, pero también pequeñas pistas, por ejemplo, que una de las personajes se llama Betulia y luego la otra se llama Berenice, ¿no? En este presente. Y eso le da mucho sentido. Y uno de mis cuentos favoritos es Ingrid, que pues también está ahí la clave, ¿no? El personaje dice, cuando tenemos complejos, encontrar a alguien que también los padece puede producir empatía, solidaridad y, ¿por qué no, amor? Y cuando termina el cuento, uno recuerda una frase que por allá dijo el personaje, o un hecho que por allá también hizo el personaje. O sea, como que todo tiene sentido en tus cuentos y parecen calculados, como el verso de Octavio Paz, ¿no? Y la poesía es hija del azar y fruto del cálculo, así parecen tus cuentos también. Yo quería preguntarte, ¿cómo decides el argumento del cuento que va a resonar? El Safari particularmente, lo que me motivó a escribirlo es que cuando uno estaba pelado, los mayores le decían, pelado, si se masturba mucho le van a salir un pelo en la palma de la mano. Entonces, los grandes por poder le decían a uno, a ver, pelado, muéstreme la mano. Y por supuesto no la mostraba. Entonces me parecía muy divertido todos esos mitos de barrio. Y un día dije, ve, voy a introducir eso en el cuento. ¿Sí? Y al final del cuento, así como en García Márquez que aparece con cola de marrano, en mi cuento, el pelado que ya no es pelado, tiene un pelo en la palma de la mano. Sí, son juegos, es decir, mi esposa dice que no diga eso, que no diga que yo me divierto escribiendo porque no está bien. Yo me divierto escribiendo, eso para mí es un juego, yo no pretendo nada más que divertirme escribiendo. Es una manera de vivir, ¿no? Me gusta, es un sino, muchas veces es potricado, digo, no jodo más con esto, voy a vender empanadas. Y cuando menos pienso estoy escribiendo otra vez, entonces ya no peleo con eso. Escribo, me gusta hacerlo, escribo, lo disfruto, comparto con amigos, nos leemos,
aprendemos y ya, pero no, digamos, no hay un cálculo en mi escritura. Yo simplemente me dejo llevar porque el lenguaje es un vehículo. A veces uno arranca con una idea y de pronto dice una frase que te dispara para otro lado. El secreto está en dejarse ir, porque hay gente que hace escaletas y tiene todo calculado y a veces resultan textos muy bien escritos, muy bien logrados, pero sin la entraña. Siento yo que son fríos porque son muy calculados, ¿no? Le falta la emoción. Y la emoción la produce el juego, el divertimento. Digamos, por ejemplo, cuando uno lee a Edgar Collazos, uno siente que le está contando aventuras. Y entonces uno se engancha porque uno quiere saber, es como leer Los Tres Mosqueteros, una cosa así dinámica, que uno está conectado y vuelve a uno a ser el niño que leía cómics en los zaguanes de las casas. Es un poco eso. Bueno, dos cositas más. Una de las características de los cuentos de Orlando, que a mí me fascinan y me da curiosidad, ¿no? Es que es un cuentista muy extraño, porque a los personajes de los cuentos no es que importen mucho, sino las situaciones. Pero en Orlando, yo no sé si él se da cuenta o no, pues yo le he dicho cosas ahí a veces, los personajes de los cuentos de Orlando parecen personajes de novelas. Y a veces uno dice, pero ¿por qué este personaje, cómo lo desperdicias así? Este personaje es una novela. Es decir, a mí yo escribo un cuento de esos y logro un personaje de eso y yo le hago una novela ahí mismo. En el caso de La Flaca. Y creo que muchos compañeros te han dicho, Orlando, es que el personaje es La Flaca. Además que es muy chistoso porque parece que él se dejara manipular de los personajes. Que los personajes lo manipularan, porque el personaje que él ha escogido como personaje central se va perdiendo y va apareciendo otro caprichosamente que va ocupando el puesto. Y Orlando no hace nada, no hace justicia, los deja que ellos hagan lo que quieran. Entonces, pues, esa es una cosa que parece maravillosa de él, y como esa ¿qué sería? Como esa justicia literaria que hay ahí, que maneja como sin teorías, simplemente lo que va sucediendo. Yo creo que como buen artista que es, él empieza las obras y el comienzo, el primero y segundo párrafo son de él y el resto es de la misma obra, porque eso se trata, ¿no? Que la obra te dicte. Tiene condiciones especiales, su talento, su oído, que es maravilloso, y yo sí quiero, ya que hablaste de mi esposa, decir que no solamente eso, sino que está rodeado de una gente maravillosa, de Mónica, que está ahí atrásito, sentadita, y tiene unos hijos espectaculares, porque eso hay que decirlo, pues eso no es solamente que él hace las cosas solo, no, hay una familia que todos son artistas, además, todos son artistas. Bueno, yo sí pienso que esos personajes, Orlando, en el caso de La Flaca, cuando yo terminé el cuento, que me parece un cuento perfecto, es una novela. Es una novela. Yo no sé, ¿tú nunca has sentido que has desaprovechado ese personaje? Pero a mí no me gustan los textos tan largos, yo soy de novelas cortas. 100 páginas para mí es suficiente para contar una historia. ¿Ya? La gente me dice, hay que amoblarlo, porque en última la novela es eso, ¿no? Entonces, es la historia sencilla, pero amoblarlo es meterle más paisaje, describir más los objetos, a los personajes que tienen los ojos de tal manera, ese tipo de cosas. Y yo lo he intentado, pero no me nace, no me sale. Sino como que tanto decoración para decir lo mismo. Pues yo creo que en el pasado era necesario porque pues no teníamos las redes y no teníamos la velocidad que hay del conocimiento ahora y de la información, ¿sí? Entonces uno se leía las novelas clásicas y por supuesto el brillo de la copa, los cubiertos, las grandes mesas, todo fascinante, pero en el mundo moderno como detenerme a describir una sala con tanto detalle pues no me parece, ¿no? Ahora no lo descalifico, por supuesto hay gente que lo hace, le encanta y pues se recrean, ¿sí? Tiene como vocación de vendedores de muebles, pero yo no. Parecían tan felices, los cuentos son de amor, pero que se detienen en los desastres. Entonces está la rutina, el desgaste, las heridas. ¿Por qué te interesa explorar eso de las relaciones? Porque el amor, pero desde la fractura
y cómo eso permite que tú avances también en lo que quieres revelar en la narración. Bueno, a mí siempre me ha parecido que el eje central de toda de la familia misma, de la humanidad, es el amor, el vínculo amoroso de todo orden, ¿no? Sexual, afectivo, ¿sí? Y todos nos movemos ahí. Cuando hay esa pequeña herida o la profunda herida, se enferma uno, es terrible. Yo siempre aclaro que en mi casa todo está muy bien, porque mis cuentos son espantosos. Y la gente me preguntará, bueno, ¿y tu vida? No, yo tengo una vida feliz. Eso me permite jugar con las parejas y desbaratarlas. Y yo me divierto con eso, porque además también lo he vivido, ¿no? A mí también me han herido. Yo tengo historias dolorosas, pero logré salir de ellas ileso, ¿sí? Y después darse uno cuenta que, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que uno cree que se va a morir por la persona que tiene al lado y con los años la vuelve a ver y dice, uff, de la que me salvé. Sí, pero pues eso forma parte de la naturaleza humana, que uno está enamorado y para uno es el objeto de todo. Y me llama mucho la atención que todos flaqueamos en ese asunto. Entonces yo trato de ponerle humor. Mucha gente me dice que le encanta la manera como me río de esas situaciones que todo el mundo ha vivido y que es una forma también como de desmitificar ese dolor que termina mucha gente quitándose la vida. Sí, pero la verdad yo siempre escribo sobre lo mismo. Yo no tengo otros temas, siempre escribo, caigo en eso. Empiezo a contar una historia y no termina bien, pero termina con humor. Y creo que eso me salva un poquito. Yo te quiero preguntar algo. Tal vez el amigo con que más has compartido y que más enseñanzas tienes de él, y bueno, y él de ti, porque también te da a leer, es un gran escritor, amigo de nosotros, tal vez el mejor cuentista que tiene Colombia, que se llama Harold Kremer, con el que tú compartes muchísimo desde hace muchos años. Tiene la aventurosa felicidad que tiene Orlando de ser amigo de Harold, y que Harold sea amigo de él, porque yo no creo que Harold sea amigo de nadie. Sí, Harold no es imposible, Harold, ¿ah? Creo que Álvaro, tú también eres amigo de Harold, ¿no? Ya no, sí. Yo me lo encuentro pues y nos abrazamos y quedamos de vernos, pero saludos bogotanos que sabemos que nunca nos vamos a ver. Y nos vemos, ¿no? Y yo le digo, sí, siempre toma como una distancia, pues. Orlando tiene esa felicidad de charlar verdaderamente con un escritor. Es decir, si hay un escritor en Cali, que es un escritor de oficio, es Harold Kremer. Es excelente, todo es bueno. ¿Qué has aprendido de Harold? Bueno, yo conozco a Harold porque el primer taller literario al que asistí era el de la Universidad Libre. Y ahí estaba Leopoldo Verdela de la Espriella, que se suicidó luego. Y eran los sábados, ahí conocí un grupo muy interesante, con lo que comparto incluso aún. Y ahí conocí a Harold. Harold, yo leí el primer cuento de Harold en el magazine del Espectador, que se llama Estampa, es un cuento, me parece, de los mejores de él. Y luego tuve la fortuna de editar libros de él. Lo padecí porque es muy meticuloso, entonces cogía cada libro como una regla y medía cada milímetro. Si le faltaba un milímetro, no, ese era un desastre terrible. Bueno, muchos años juntos. Claro, yo aprendo no solamente de Harold, de Edgar también, es decir, la conversación sobre los temas literarios te enriquecen. Leer los borradores de los amigos, los libros de los amigos, ayuda. Uno va cogiendo, aprende digamos, del vocabulario, de la manera como narran. Y pasa igual con la música, ¿no? Cuando yo hago canciones, Edgar, por ejemplo, es muy buen músico, él me regala armonías. ¿Sí? Entonces Edgar me dice, mira esta armonía que me aprendí. Entonces, la armonía de una canción X. Yo me la aprendo y con esa armonía hago canciones. Entonces, muchas canciones que he hecho son con armonías que me ha regalado Edgar. Y en la literatura pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, la estructura de una novela X. Y uno ve, esa estructura la puedo usar para contar mi historia. Cambio el contexto, cambio los personajes, pero la estructura se mantiene. Y todos hacemos de algún modo eso, en el arte.
Orlando, tú eres fundador de la banda Barrio Blues y quería preguntarte si ese ritmo, esa cadencia también están en los cuentos. O sea, ¿qué relación tiene la música con lo que tú escribes y si crees que cada cuento tiene su propio ritmo? No, sí, para mí la música es vital en la literatura. Uno lee autores que da placer leerlos por el ritmo que tienen, ¿sí? Hay otros que son muy enrevesados, que quieren ser Borges, y entonces eso es una maraña extraña. Y yo no disfruto de eso, yo abandono en la página 20 si acaso, digo, no sigo más con eso, porque la literatura es para disfrutar, no para padecer. Entonces, y gente que carece de música, ¿sí? No tiene la musicalidad, o tiene una música que yo no entiendo, ¿no? Puede ser también. A ver, la generación de nosotros luchó mucho por no parecernos, y todo el mundo lo hacía, ¿no? A García Márquez y a Borges. Es decir, en los años 70 todo el mundo escribía como García Márquez y como Borges. Es decir, eso era una enfermedad. Es decir, Gardiazabal, incluso los primeros libros son totalmente del lenguaje de Borges. William Ospina, los primeros libros es puro Borges. Es puro Borges. El lenguaje, no las ideas, estamos hablando, ¿no? Ya ser Borges en ideas es difícil. Uno puede imitar a Borges en la escritura, pero no en las ideas, que es muy complicado. Y luego tuvimos el albur como que era necesario, de ser Andrés Caicedo, porque los caicedianos, eso fue una enfermedad en todo Colombia. No solamente aquí, en todo Colombia fue una enfermedad. Querer ser como Andrés. ¿Ah? Y los nadadistas. Es decir, esa facilidad que tenía Andrés. Bueno, yo es que fui muy amigo de Andrés y lo conocí mucho y sabía cómo escribía. Y él sí hizo algo particular. Algo particular. Yo me acuerdo que una vez lo encontré en una esquina. Él era gago, ¿no? Hablaba como Juan Manuel Santos, o como ese futbolista, ¿cómo se llama ese futbolista que es gago? James, ¿ah? Eso sí, era gago, pues. Era gago, pero lo que sí era muy rápido era escribiendo, pero era gago. Y entonces me dijo que él estaba muy desanimado con la escritura. Ese era otro que no escribía con teorías. Era parecido a Orlando en esas cosas, ¿no? Lo que me va saliendo tenía como una cabeza muy hecha para contar. Y él lo que hizo es que él se paró en una esquina de Cali, creo que es parte de su éxito, porque es un éxito de los 70, y contó como cualquier caleño. Se olvidó de García Márquez y de Borges, y se olvidó de Cortázar, y se olvidó de toda esa vaina, tanto que él repetía, ¿no? Porque como era Borges, García Márquez y Vargas Llosa, y él decía, ni me marques, ni me enlloses, ni me dejo Cortázar. Y entonces, claro, pues él era un hombre genial con las palabras. Pero creo que parte de su éxito es que encontró un tono, y encontró el tono de Cali. Ahora, ¿qué pasó? Que las generaciones venideras imitaron ese tono. Y eso que él despreció de los grandes es lo que uno le dice a los muchachos, cuidado con eso. Porque yo sigo encontrando cuentistas caleños y bogotanos y de la costa que totalmente caicedianos. Eso me hace pensar que la literatura en Cali ha sido detenida por esos fenómenos. Hace poco me gané unos odios, yo me iba ganando odios por las cosas que digo. Yo siempre digo que de los 70 para acá, el arte que evolucionó en Cali fue la música y no la literatura. ¿Tú no crees? Yo creo que la literatura ha evolucionado muy poco. La pregunta con la que te digo que te quiero joder es, no sé, es muy comprometedor. Si no la quieres contestar, no la conteste, porque pues uno emite juicios. ¿Tú qué piensas de la literatura caleña que se está haciendo? Vaya. No, yo estoy sorprendido porque los jóvenes y sobre todo las mujeres están escribiendo cosas muy buenas a mi gusto, sí, poesía, he leído poesía de muy buen nivel y eso me alegra mucho porque suma, porque normalmente cuando hay eventos literarios somos los mismos viejitos de siempre, no sumamos jóvenes y descubriendo nuevas voces me parece que es lo mejor que nos puede pasar, pero sí los hay, lo que puede falta más difusión, ¿no? En eso sí estamos pecando. Orlando, yo quería preguntarte por el tiempo, porque es un personaje en tus cuentos, él revela, pues da atisbos de esa ruina que va a terminar todo. Y yo quería preguntarte cómo ha cambiado con el tiempo
la mirada que tú tienes sobre el amor y la escritura. Yo tengo un asunto muy curioso. Cuando escribo cuentos soy terrible y devastador con las parejas, pero cuando hago canciones de amor. Pero me nace así, no es que yo me proponga que voy a hacer música amorosa y cuentos no tanto, no. Me nace así como que es una forma de... También está al otro lado, ¿no? No todo es terrible. El amor es, por supuesto, bienvenido sea. El amor no se puede despreciar nunca. Es lo que nos mueve y si estar enamorado es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Así uno sepa que está enfermo. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu cuento favorito de Parecían tan felices? Sueños fallidos. Es la historia, les voy a contar un poquito la arquitectura del cuento, cómo se hizo. Yo tenía una compañera hermosa, espectacular, divina, pero tenía un pelo espantoso. ¿Sí? Y parecía un poquito, ¿no has visto las películas de vaqueros? Que hay como una paja que el viento se lleva. Por ahí. Un poquito así era el pelo de ella, ¿no? Entonces yo en el cuento invento que yo soy inventor y sueño con crear un producto que le arregle el pelo a esa mujer que me gusta tanto. Y mira, una cosa así como tan sencilla, pero resulta que esta chica se la llevan para Italia y la prostituyen, ¿sí? Y cuando vuelve ya no tiene su cabello, ya tiene el cabello alisado, es decir, los inventos míos no los puedo utilizar en ella. Es un poquito, es un juego, es una historia triste, pero está montada sobre eso. La anécdota es una cosa y volverla a cuento es otra. En otro libro mío que se llama, con el que me gané el premio nacional, Cuentos al óleo, hay un cuento que se llama Lecciones Bíblicas. Harold Kremer me dice una noche, mira que la hermana de Alberto Esquivel, el hermano de Alberto Esquivel, siempre ha querido comerse una evangélica. Y el día que coronó, se arrodilló y se puso a rezar con ella. Para todo el mundo fue un chiste, pero yo llegué a la casa y dije, no, aquí hay una historia. Entonces yo me inventé la historia de algo que esas mujeres que llegan todos los domingos a tocar, pues con la atalaya y todo eso. Entonces yo empiezo a tejer la historia y la invento la historia, pero el cuento surge de la anécdota. Esa es la anécdota. Lo mismo que la mujer del cabello feo, me llamaba la atención que era tan bella, pero tenía el problema. Y lo que más me llamó la atención es que cuando ya la vi con el cabello alisado, ya no era tan bonita porque la belleza de ella necesitaba de ese pequeño defecto. ¿Sí? Mira cómo funciona. Quería saber, según tu experiencia, ¿en qué momento se entiende que una obra está terminada? ¿O en qué momento tú dices, ya terminé, hasta aquí fue? Eso es una gran pregunta. No es fácil decir, aquí termino. ¿Sí? Hay gente que hoy en día está muy de moda los cuentos abiertos, ¿no? Porque dicen que según la teoría, que en Chekhov la vida sigue y en Poe la vida termina. Yo no comparto eso, la vida sigue. Así sea un final feliz, la vida nunca se detiene, pero bueno, por ahí he escuchado esas teorías, ¿sí? Pero sí hay mucho final abierto hoy en los cuentistas. Incluso hay una cuentista de apellida Mejía, que escribe muy bien, por cierto, ella cuenta el conflicto, pero no lo desarrolla. El cuento termina cuando te muestra el conflicto. La pregunta es la siguiente, ¿en la música también funciona así para vos? ¿O eres de las personas que están muy conectadas al tema académico, con la necesidad de cumplir unos patrones, qué sé yo, en fórmulas rítmicas? ¿O también actúa para vos también la música así, o sea, que es más la chispa de la creatividad? Sí, para mí es la creación. Yo me conecto con una frase o una melodía y hago una canción, y normalmente no hago una sola. Cuando hago canciones hago 2, 3 de una vez, ¿sí? Porque, como reitero, es un juego con el lenguaje, ¿sí? Digamos, yo no soy muy hábil melódicamente, pues yo soy muy amarrado a la milonga argentina, a esos ritmos, pero como no me preocupa estar a la moda ni cumplirle a nadie, yo hago mi música. Y siempre he hecho mi música, mis canciones. Sí, hay gente que le gustan, habrá gente que no le gustan, como todos los que nos metemos en el mundo del arte tenemos que tener claro eso. Nunca vamos a encontrar un consenso. Habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no le gusta. Hay gente que todavía le dice a uno de García Márquez es el peor escritor que hay en el mundo. Y uno dice, uno como que,
Pero bueno, pero sucede. Entonces, ustedes que están metidos en este rollo igual que nosotros, o sea, el día que les digan que no, ese no es la verdad, ¿no? Hay gustos particulares, como decían los viejitos, para los gustos los colores. Hola Orlando, yo te quería preguntar una cosa y es que pues he escuchado que muchos son personajes precisamente mujeres, entonces ¿cómo uno como escritor desde su posición digamos de privilegio, de prejuicios y todo esto puede llegar a escribir un poco de esos personajes de mujeres o qué debería un poco uno tener en cuenta como escritor? Es que yo escribo, como te digo, de las situaciones particulares. Les voy a contar una intimidad aquí, ¿sí? Y ahí surgió un cuento. Yo conocí a una muchacha en un trabajo de rehabilitación de drogadictos. Y un día era una muchacha muy fina, así parecía como de dedo parado, muy pupi, muy elegante, parecía una princesa. Y un día me dijo que la acompañara a la casa. La dejé en la puerta de la casa y al despedirse me dice, cumplo años el viernes. Me gustaría que me hicieras el amor oyendo a Armstrong. Si eso no es literatura, entonces ¿qué es? Entonces, ahí es que uno aprovecha esos recuerdos, uno dice, bueno, esto, por supuesto, oí a Armstrong, ¿sí? Pero esa es la literatura. Ahí está. Y en la vida de cada uno de nosotros hay eventos, historias de familiares, una tía, la mamá, la abuela, ¿verdad? Y uno lo que coge es fragmentos. Digamos que uno es una especie de tejedor de colchas de retazos, ¿no? Entonces, el asunto es que no se noten las costuras. Durante los últimos años de aprendizaje, ¿qué mitos que uno siempre le están repitiendo, incluso en la academia o los compañeros que escriben, como el de Chekhov, ya, o como el mismo de Cortázar que te gusta tanto, que los cuentos hay que terminarlos por nocaut? ¿Qué tantos de esos mitos te has ido sacudiendo últimamente? Sí, de todos, realmente todos. Sí, no, es que uno empieza, porque es más, uno cuando ya relee, digamos, fue una época en que yo, Cortázar era un dios. Hoy en día leo Cortázar y hay, por supuesto, hay cuentos memorables, pero también hay mucho ripio, hay cosas que uno decía, uy, esto me gustaba en esa época. Cambia la mirada, ¿no? Sí, y muchos autores así que uno consideraba intocables, hoy en día, ¿no? Y en cambio, autores que han sido como, que la historia ha sido injusto con ellos, como Ribeiro, el peruano, empiezan a emerger y uno dice, qué cuentista, porque es extraordinario y mantiene vigente. Y uno lee a Ribeiro y el Perú está ahí, así no lo nombre, uno siente el Perú en cada párrafo. Entonces, pero uno va desmitificando, forma parte, pero tampoco hay que creérselo tanto, ¿no? Es más bien como, el ejercicio es con la escritura de uno, en la soledad, voy a escribir, voy a leer, pero no es soñando con que voy a ser escritor, es escribiendo. No hay otra forma de aprenderlo, no hay fórmulas mágicas, es el trabajo, escribir. Yo que poeta nunca fui, al evocarte siento la pasión disuelta en la humedad, con el fragor de nuestros cuerpos, y tu lengua me sigue como un pez en el azul del amor, y entre ida y venida por mi piel, en mi beso se pierde. Yo que poeta nunca fui, ¿de dónde está canción? Capullo o insecto. Fui capullo, un insecto incandescente que aprendió a cantar como los pájaros. Con el eco onírico de mi voz me di por viva. Nunca más podré callar, aunque ahora no cante. La carrera. Corro lentísima para perseguirme a mí misma. Me detengo en silencio en las paredes del cerebro y me instalo allí. Rumiando neuronas, busco respuestas. Se abren ante mí las páginas de un libro de posibilidades hasta que recuerdo la carrera y otra vez voy tras de mí. Bueno, otra pequeña historia de amor. En el café de la esquina, una muchacha se asoma
En la vereda de enfrente, un hombre joven la mira, como quien quiere y no quiere. Ella finge ser casual, y entre trabajo y deseo, no se dejan de mirar. El hombre joven se atreve, entra al café y pide un tinto. Ella lo atiende enseguida, lo quiere amargo con crema, o si prefiere tenemos capuchino con canela. También tenemos express con galletitas de avena. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, también la razón. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, manda el corazón. Después del último trago, él se decide por fin. ¿A qué hora sales? Pregunta. Lo dice tímidamente. A las 8 dice ella, y se aleja entre las mesas. Él la mira enamorado, ha perdido la cabeza. Cumplen la cita en la noche, caminan sobre la acera. Las calles parecen nuevas, bajo la luz de los coches. Hablan poco y no hace falta, sienten que van por las nubes. Van tomados de las manos, diciendo adiós soledad. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, también la razón. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, manda el corazón.